Vamos a hablar ahora de dos fuerzas muy importantes con las que vamos a trabajar eh, en este plan. Cuando hablamos de que sobre un cuerpo eh, queremos averiguar ya sea la aceleración que tiene ese cuerpo debido a las fuerzas que actúan sobre él, también puede ser que tengamos que averiguar alguna de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Es fundamental conocer la acción de esta fuerza que actúa en todos los cuerpos que hay sobre la superficie de la Tierra o de otros planetas. El peso. El peso, que en el libro nos propone llamarlo con esta letra, luego también lo vamos a encontrar con la letra P minúscula, el peso. Normalmente en el uso diario nosotros cambiamos el concepto de peso y el de fuerza y el de masa. El peso y la masa llamamos lo mismo y en realidad en física hay que distinguir. La masa es una magnitud que tiene que ver con la inercia de los cuerpos. Esto de que tiene que ver con la inercia, ahora no lo voy a explicar, no lo voy a repetir más, pero el que quiera me lo puede preguntar o podemos hacer un repaso sobre este concepto en otro momento. La masa de los cuerpos no cambian, estén en el planeta que estén. Tiene que ver, digámoslo algo así, con la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Y eso siempre es lo mismo, estés en la Tierra, en la Luna, en Marte. Eso se mide en el Sistema Internacional en kilogramos. Eso es una cosa. Esto es una magnitud escalar, les recuerdo. Ahora lo que vamos a ver es el peso. El peso de los cuerpos es una fuerza. Es una fuerza. Se mide en unidades de fuerza, en Newton. En Newton. Y además es vectorial. Por eso lo vamos a encontrar así, con una flechita arriba. Lo que ocurre es que nosotros no vamos a trabajar con la dirección, solo vamos a trabajar con la magnitud, es decir, los newton que pesa un objeto en la Tierra. Y es más, si estamos trabajando ya siempre en la Tierra, no vamos a decir continuamente en la Tierra, sino que normalmente será en la Tierra, salvo que el problema lo diga, que sea el peso en Marte o en la Luna o donde sea. El peso. Entonces vamos a trabajar solamente con la magnitud, así que vamos a usarlo sin la flecha. Muy bien, pues dicho esto, nos venimos aquí. Hemos visto que la masa, hemos dicho, se mide en kilogramos, que el peso es una fuerza. Esto es muy importante. Para calcular el peso de un cuerpo, vamos a ver un poco la definición de lo que es el peso. Hemos dicho que el peso es una fuerza, es la fuerza con la que atrae el planeta que sea a ese cuerpo. Esa atracción se debe a la gran cantidad de masa que tiene un planeta. Cuando hay mucha masa toda junta, como ocurre con los planetas, esa masa ejerce una atracción, es lo que se llama fuerza gravitacional. Esa atracción por esta cantidad de masa, que es la Tierra, por ejemplo, hacia un cuerpo que se encuentra en su superficie, es una atracción. Voy a dibujar aquí el cuerpo, aquí en azul, ¿ven? Y voy a dibujar el peso. El peso es una atracción, es una fuerza de atracción hacia el centro del planeta. Por eso siempre dibujaremos el peso hacia abajo. Esa atracción produce en los cuerpos una aceleración y esa aceleración es lo que llamamos gravedad. La gravedad del planeta Tierra es esa aceleración que, voy a ponerlo aquí, que es propio para cada planeta. En el planeta Tierra, la gravedad, vamos a fijarnos en esta fórmula, ¿ven? Es la misma, solo que con una letra o con otra. El peso es igual a la masa que tiene el cuerpo que sea, multiplicado por la gravedad, que la gravedad es la aceleración. ¿Ven que esta fórmula es como esta? F igual a m por a. Pues esa aceleración que produce los planetas tiene un valor según el planeta. En la Tierra, la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo a la 2. Y siempre es la misma en las inmediaciones, o sea, aquí cerquita, todos los cuerpos van a ser atraídos hacia el centro de la Tierra. ¿Ven los dibujitos que estoy haciendo? Hacia el centro, con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo a la 2. Y el peso de cada cuerpo será siempre la masa por esa aceleración multiplicada, la masa por 9,8. Masa, entonces, fíjense en este recuadro azul, es distinto que peso. Si no conocemos la masa,
perdón, si conocemos la masa, por ejemplo, me dicen un objeto de masa 8 kilogramos, pues podemos calcular el peso simplemente con la fórmula peso igual a masa por gravedad. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que entiendan qué tipo de problema me refiero. Antes de hacer el ejemplo del libro, vamos a hacer dos ejemplos, que son estos. Nos pueden decir un objeto de masa, por ejemplo, 18 kilogramos. O no nos dicen la palabra masa, sino que nos dicen un objeto de 18 kilogramos. Hay que saber que eso es la masa. ¿Cómo calculamos su peso? Pues así, peso igual a masa por gravedad. ¿Ven? Entonces el peso será igual a los 18 kilogramos multiplicado por 9,8. Este dato, 9,8, no nos lo van a estar dando en los problemas, sino que hay que saber que la gravedad en la Tierra es igual a 9,8. ¿Ok? Metros sobre segundo a la 2. Claro. Y entonces esto me va a dar una cantidad en Newton. ¿Ok? Ahora esto ya lo hacen ustedes en su hoja y hacen esto. Que me están pidiendo calcular la masa, por ejemplo, me dicen un objeto que pesa 64 newton. Calcular su masa. Pues volvemos a escribir la fórmula. Solo que ahora lo que sabemos es el peso. Entonces el 64 lo vamos a poner donde el peso. Escribimos el 9,8 y solo hay que despejar la masa dividiendo aquí entre 9,8. ¿Ok? Y ya calculamos la masa en kilogramos. Muy bien, pues esto ya lo terminan ustedes en el cuaderno. Y después de esto van a hacer el ejemplo 1 del libro. En el libro viene un ejemplo, el ejemplo 1, en el que nos proponen el peso en la Tierra de un objeto. El ejemplo 1 que viene en el libro. Nos dan el peso en la Tierra de un objeto. Hay que cambiarlo porque en el libro está mal. El peso de la Tierra es de 490 newton. Entonces nosotros conocemos la gravedad de la Tierra. El libro nos da la gravedad que hay en Marte y nos está preguntando cuál es el peso en Marte. ¿Ok? Entonces, para calcular el peso en Marte necesitamos la masa del objeto y la gravedad en Marte. O sea que en definitiva necesitamos conocer la masa del objeto. Muy bien, pues como sabemos el peso en la Tierra, escribimos la fórmula peso igual a masa por gravedad y sustituimos. Y de aquí hacemos lo que he hecho en el problema de antes, despejamos la masa. Ya he dicho que la masa de un objeto no cambia, esté en el planeta que esté. Así que una vez que sabemos que la masa es de 50 kilogramos, ya podemos calcular el peso en Marte. Para calcular el peso en Marte, usamos la misma fórmula, peso igual a masa por gravedad. ¿Cómo vamos a saber el peso en Marte? Usando la gravedad de Marte. La gravedad de Marte es 3,7. Así que lo ponemos aquí, 3,7, ponemos la masa y ya sabemos cuánto es el peso en Marte. Muy bien, cualquier duda la resolveremos en clase.